dice Eliseo y Naamán en la versión que yo tengo. Dice en el verso 1: Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. En el verso 2 hace una referencia hablando de una situación con una muchacha. Y dice: los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey, diciéndole: esto y esto ha dicho la muchacha, que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 40 kilos de plata. Este es el dato que lo tiene en esta versión. Dice: y 6,000 siclos, eran 68.4 kilos de oro, y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto, dijo el rey, y vean cómo busca conmigo pleito. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole: ¿por qué has rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán. Eso fue lo que le dijo. 7 veces le envió, 7 veces a lavarse al Jordán. Y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Abana y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, no la hubiera hecho. ¿Cuánto más cuando le dice a usted: lávese y quedará limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Para en este momento, en Segunda de Reyes, la narrativa esta lectura, esta narrativa respecto a Israel y a Siria, que es Aram,
estaban, digamos que en buenos términos, se encontraban en paz. Usted sabe que siempre tenían conflictos, siempre hubo pleitos, siempre hubo guerra, ya que lo que había sucedido era que los sirios y los babilónicos habían tomado ventaja militar sobre Israel. Israel estaba dividida, estaba Israel y Judá. Estas estaban divididas, cada una tenía sus reinados, sus monarquías. Son una historia, digamos, que se ve desde Primera de Reyes y Segunda de Reyes, una historia continua que relata la decadencia espiritual del pueblo de Dios, provocando la opresión, esclavitud, y esto por causa de reyes que no quisieron recibir, que no quisieron acatar el consejo de Dios, que no quisieron recibir la palabra de Dios, a través incluso de sus profetas. Para en ese momento, en ese relato, a pesar de todo, Siria se encontraba en esos buenos términos, se encontraba y se mantenían en paz. Por esa razón es que vemos en el verso 5 de la lectura del texto y en el verso 6 que les da una carta y mucho oro y mudas de ropa. Se entiende que habían buenas relaciones, por decirlo así, buenas relaciones públicas, a pesar de que habían prisioneros también sirviendo como esclavos, como leímos en el verso 2, con la muchacha, sirviendo como esclavos a los sirios. Entonces vemos en el verso 1, quisiera que observemos que dice: Naamán, capitán del ejército del rey de Siria, era un gran hombre. Es lo que primeramente nos dice. Era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima, porque por medio de este hombre, de Naamán, ¿verdad? Dice, el Señor había dado la victoria a Siria. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Entonces vemos que hay una estima de parte de su rey, y es el valor que también el rey le está dando a Naamán, el valor con que muchas veces es medido, ¿verdad? O somos medidos, o somos pesados. Naamán tenía fama, Naamán tenía logros, se decían cosas muy buenas de este hombre. Vemos la descripción de un hombre con una posición elevada. Es fácil entender que un hombre de este perfil tenía influencia, tenía posesiones materiales, tenía poder militar y una reputación de ser un guerrero valiente. Este era un hombre de gran valor. Tenía posición militar envidiable y el rey lo tenía en alta estima, posiblemente por todas estas cosas. ¿Qué hubiera sido si no tuviera todo eso? Quizá el rey de Siria no lo hubiera tenido en esa alta estima. Y es que eso es lo que sucede muchas veces, que dependiendo muchas veces de lo que poseamos o de lo que somos o lo que hemos logrado, la gente puede ser que te tenga en alta estima, o incluso nosotros mismos consideremos que tenemos gran valor. Él era un héroe nacional. Eso era Naamán. Pero Naamán estaba viviendo, tenía algo con lo que él vivía, que muy posiblemente no era del conocimiento de todos, no era del conocimiento de muchos, quizás solo de aquellos que era inevitable que no lo supieran: su esposa, los allegados, los siervos de la casa, la muchacha esclava que estaba al servicio de su esposa, tenía conocimiento de ello. La muchacha al servicio de la esposa de Naamán sabía que ese gran hombre, ese hombre de gran valor, estimado por el rey de Siria, era un leproso. La enfermedad de la lepra es considerada como la evidencia externa, la maldición por el pecado y el castigo por el mismo. Destinados a vivir los que poseen los que poseían esa enfermedad, destinados a vivir en cuevas, alejados de la sociedad, fuera del mundo de los sanos, calificados como inmundos, desechados, condenados de una manera inevitable, era su muerte, por las terribles consecuencias que experimentaban por la lepra. Es una enfermedad, voy a mencionar algunos datos con respecto a esta enfermedad para que podamos tener tal vez una visión clara de todo lo que podía suceder en el cuerpo de un hombre
en el cuerpo de una persona que adquiría o que era contagiada con esta enfermedad. Dice que es una enfermedad infectocontagiosa. Yo no soy nada no sé nada de medicina ni nada de eso, hermanos, esos son datos que busqué. Es una enfermedad infectocontagiosa. La lepra antigua, dice, iniciaba como manchas pequeñas y rojas sobre la piel. Antes de que pasara mucho tiempo, las manchas crecían y comenzaban a volverse blancas, como una especie de apariencia brillante, escamosa. Muy pronto las manchas, dicen, se propagaban por todo el cuerpo, el cabello, dice que comenzaba a caerse, según entiendo, dicen que el pelo se le ponían mechones blancos, el mismo pelo se ponía de color blanco. Entonces dice que el pelo comenzaba a caerse, dice, primeramente de su cabeza y después incluso las cejas. Conforme las cosas empeoraban, las uñas de las manos y pies se aflojaban. Empezaban a podrirse eventualmente, se caían. Luego las uniones de los dedos, de las manos y pies comenzaban a romperse, ya a caer en pedazo por pedazo. Vea la situación y la gravedad, hermano, de adquirir aquella enfermedad. Y esa la tenía ese hombre que era estimado de mucho valor. Dice que luego de que se caía en pedazos, ¿verdad?, partes de su cuerpo, las encías comienzan a encogerse y ya no pueden sostenerse los dientes, así que cada uno de ellos se va perdiendo. La lepra sigue carcomiendo su rostro hasta que literalmente la nariz, el paladar e incluso los ojos se pudren. Y la víctima se consume hasta la muerte y prácticamente es un ser humano vivo, pero pudriéndose. Así era de fatal la enfermedad de la lepra. Es como estar muerto en vida. Es como estar muerto en vida. Y veo una referencia de la perspectiva que tenían ellos en Números 12, 10, 12. Leo para ustedes. Dice así: pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues con este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. Ellos habían hablado de Moisés. Dios había dado un juicio sobre ellos y Miriam había sido castigada por ese pecado había adquirido lepra de una manera así inmediata. Aarón le dice en el verso 12, le dice: no permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre su carne ya está medio consumida. Entonces vemos que definitivamente la enfermedad de la lepra era como estar muerto en vida. Y vemos entonces ahora, después de haber descrito esta situación, quiero que vayamos al verso 2 de nuestra lectura en Segunda de Reyes, porque ahí vemos la providencia de Dios. En el verso 2 dice: los arameos que habían salido en busca habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchacha, de la que ni siquiera se registra su nombre, es crucial en el perfecto plan de Dios. Es reflejada la gracia en ella como el primer eslabón de una cadena de sucesos. Vemos que ella es joven, posiblemente hubo mucho dolor y sufrimiento por la separación abrupta con su familia. Y vemos también en el verso 3 algo importante en esta muchacha, y es su conocimiento de Dios. Vemos en el verso 3, ella dice: y ella dijo a su señora:
Si mi Señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Vea qué seguridad esta muchacha de su Dios. A pesar de las condiciones en las que ella se encontraba, no había en ella rencor, no había en ella absolutamente nada como para más bien desearle el mal a Naamán. Ojalá se pudra, ojalá se muera, ojalá se infecte también la esposa y todos los demás, porque quizá desde muy joven, muy pequeña, había sido quitada del amor, del cariño de sus padres, de su familia. Pero vemos en ella algo glorioso. Primeramente, el conocimiento que realmente tenía de Dios. Ella le dijo a su señora esas palabras. Esta muchacha bien podía haber tenido todo ese resentimiento de sus opresores, pero ella reflejaba el carácter de un verdadero creyente que conoce a Dios y que a pesar de las circunstancias vive para la gloria de Dios, independientemente de las circunstancias en que podía encontrarse. Esto, amado hermano, me hace recordar a los muchos y muchos hermanos que son perseguidos, que son oprimidos, son encarcelados, son torturados, y aún así les dicen a sus captores que hay perdón de pecados, que hay salvación y hay vida eterna en Cristo. Esto es glorioso, ver cómo la gracia de Dios, a pesar de que están en esas circunstancias, ellos tienen el amor de Dios. Dios está actuando a través de ellos. Podríamos considerar también en esta muchacha esa formación que ella tuvo, una formación en un hogar de verdaderos creyentes, y la importancia de la instrucción, amado hermano, de los padres a sus hijos en el verdadero conocimiento de Dios. Ella se había convertido en una potencial misionera en tierras paganas para proclamar el poder de Dios. Y vemos entonces cuando un corazón sencillo es usado de una manera gloriosa, un corazón sencillo es usado grandemente. Ella habló de manera muy natural a su señora. Le dijo que había profeta en Israel y que ese Dios vivo tenía ahí su representante acreditado y que podía sanar a su señor, hablando del profeta, hablando de Eliseo. De la misma manera, la esposa le repite de forma natural a su marido, e igualmente natural que entonces también él, su marido, se lo repitiera al rey. Ahora, ellos, consideremos esto, ellos como paganos y especialmente como sirios, no veían nada extraño en que un profeta, en que Eliseo tuviera, para lo que ellos percibían, digamos, como tales poderes mágicos. Ellos lo veían como natural. Esto estaba sucediendo de una manera a la vez muy sencilla, lo cual era totalmente contrario a las creencias paganas. Lo normal para los paganos, lo normal para ellos, para los sirios, debería haber sido algo extraordinario. Debería haber sido por sus creencias, que debieron haber visto, por ejemplo, visiones, sueños, sucesos extraordinarios que indujeran a Naamán a buscar al profeta. Eso es lo que hubiera sido normal con ellos. Es lo que muchos esperan también el día de hoy. Es lo que muchos están deseando ver, según ellos. Acontecimientos místicos, revelaciones nuevas, sentir escalofrío y sentir la piel de gallina, teniendo puras emociones. Es lo que hoy muchos considerarían, pero con vidas sin ningún cambio, corazones insensibles. Al igual que los síntomas de la lepra, se pierde la sensibilidad por causa del pecado. Y no es que las emociones, amado hermano, sean malas, pero deben estar sometidas a la palabra de Dios. Debe haber un equilibrio. No es malo, no es lo mismo, considere esto, no es lo mismo emoción que pasión ferviente por Dios. No es lo mismo ser un emocionalista que tener una pasión ferviente por nuestro Dios. Como no es lo mismo también religión que relación de fe salvífica. Es muy distinto. Cuando no le das el lugar a Dios que le corresponde. Quisiera que contemplemos a Naamán
enviado al rey de Israel, dice que se le da la carta, se le dan presentes que suman una fortuna aproximadamente por unos 3 millones, es un cálculo ahí, 3 millones de dólares. Es un cálculo que en realidad incluso puede ser más, porque el dato, si era un poquito más, era real, era de una fuente más confiable, pero sí de hace unos años atrás. Eso lo vemos en los versos 5, 6 y 7. Vemos incluso la desesperación del rey de Siria por ayudar a este hombre, por ayudar a Naamán. Y el mismo Naamán por su condición, la cual era desesperante. ¿Quién no podría estar desesperado cuando le dan un diagnóstico de una enfermedad que generalmente se relaciona con la muerte? Y en ese momento, también entendiendo todas las consecuencias y el sufrimiento por el que iba a pasar. Vemos desesperación de parte de ellos. Y estaba dispuesto a pagar una fortuna muy, muy generosa. Ya vimos más o menos el cálculo de la cantidad de lo que él llevaba. Él estaba dispuesto a pagar aquello. Recordemos que esta enfermedad no tenía cura, y la circunstancia lo llevaba entonces a buscar ayuda en el Dios de una nación enemiga. Aunque vemos que las tensiones estaban bajas entre Siria e Israel, en el verso 7, leamos de nuevo, dice: cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Entonces vemos esto: el rey de Israel, Jorán, al recibir y leer la carta, muy posiblemente no en presencia de Naamán, no en presencia cuando él llegó y la comitiva con la que él iba, sino que muy posiblemente, amado hermano, él se fue y se retiró, no en presencia de ellos, sino en presencia de sus servidores, en presencia de sus consejeros. Sería lo más lógico. Él recibe la carta, él viene, deja ahí al que llegó, al invitado, y se va y pide consejo. Entonces vemos que ese es el panorama. Él viene y él se asusta al ver lo que la carta le está diciendo, porque él llega y eso es lo que él dice. Él expresa de esa manera: considera ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. O sea, le está hablando a otros, no le está diciendo esto a Naamán. Entonces, él está hablando posiblemente con sus servidores y consejeros. Ve el panorama como una trampa para incitar a la guerra. El rey, en ese momento, fue un cobarde. Él rasga sus vestidos y podemos ver al hombre que no sabe cuál es el Dios que tiene, que cobardemente se entrega en desesperación y un fatalismo antes de que el peligro realmente haya surgido. Antes de que suceda, ya él estaba aniquilado, estaba totalmente aniquilado. Muchos, amado hermano, son los que se encuentran como el rey Jorán. Tienen mucho conocimiento, pero no tienen nada en la práctica de la vida cristiana. No hay en la práctica una vida que refleje el verdadero conocimiento del Evangelio de Cristo. Al igual que el rey, tienen mucha religión, mucho conocimiento y nada de fe. Así, de igual forma, el religioso lleno de conocimiento no le sirve de nada a la hora de la verdad, así como ese rey. De nada le sirve y deja de lado todo lo que conoce y todo lo que se supone que él entiende de Dios. Lo deja de lado. No recordó él, el rey, no recordó que había un profeta, no recordó que había un hombre, o posiblemente incluso las relaciones entre él y el profeta, o sea, entre él y la palabra de Dios, no estaban muy bien, que digamos. Así también muchos, en vez de acudir a Dios, inmediatamente tienden a olvidarse de Él hasta que han agotado todo. Es cuando acuden a Él, más bien por desesperación que por fe. Se olvidan de Dios, y cuando ya
han intentado hacer muchísimas cosas en medio de la adversidad, en medio de situaciones. Entonces es ahí, cuando ya más bien, ya por una desesperación, entonces buscan al Señor. Y esa es la acción que muchos tienen hoy también. Han olvidado el Dios que tienen, están llenos quizá de mucho conocimiento, pero cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, se olvidan del Dios vivo. Vemos también en el verso 8, dice: al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole: ¿por qué has rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces vemos que cuando Dios actúa, incluso cuando Dios puede ser que actúe a su favor en medio de circunstancias, viendo a Naamán, Dios actúa a su favor, pero no de la manera que usted desea. Usted se encuentra en una situación difícil, está siendo afectado por algo. De pronto usted quiere que Dios actúe, pero resulta que Dios no está actuando como la forma en que usted lo piensa, no está actuando de la manera que usted desea. Usted muchas veces planifica de la manera que Dios puede actuar y de la manera que Dios puede ayudarle. Vemos en el verso 8, Eliseo escucha lo que acontece en el palacio real y sabe que el rey está dejando en mal a Dios. Eliseo le manda una exhortación al rey y le dice: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? En otras palabras, le dice: estás teniendo una crisis innecesaria. No tendrías esta crisis si tuvieras una relación con tu Dios. Y eso pasa muchísimas veces en la vida cristiana. De pronto parece que somos creyentes, venimos a la iglesia y estamos en medio de muchísimas actividades y cosas, pero cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, hay una crisis terrible. Dudamos, no recordamos a nuestro Dios, no recordamos como el rey que había profeta en Israel, que aún había un hombre de Dios ahí. Nos olvidamos de todo eso y caemos en una crisis, olvidando totalmente a Dios. Le manda un mensaje Eliseo en ese momento, en el verso 8, al rey. Le manda un mensaje de confianza, es lo que Eliseo le está diciendo. Es una exhortación, pero a la vez un mensaje de confianza, pero no un mensaje de confianza de sí mismo, de su persona, sino más bien un mensaje de confianza, de afirmación del Dios de Israel. Esto sería incluso de testimonio para el pueblo pagano, tanto aún más para el mismo pueblo de Israel, de la presencia del Señor, del Dios vivo. Y no olvidemos que de esta manera también se confirmaba la fe de aquel sencillo corazón de la sierva. Dios siendo fiel a la fe, que confía en el carácter, en los atributos de Él, y no como en contraste con la religiosidad del rey Joram. La muchacha, la sierva, no era una religiosa. Ella de verdad tenía un corazón sencillo, humilde, que recordaba que había un Dios vivo, verdadero, y se depositaba ella en confianza total, al punto de llegar y decir: si mis señores pudiera ir allá, dice, sería sano, en contraste con el rey, un hombre de posición, el rey de Israel, viene y recibe a Naamán y olvida totalmente. Vemos ese contraste, una joven humilde, sencilla, pero con un corazón lleno de fe. Porque el poder de Dios, amado hermano, si me lo permiten, es grande, es inimaginable, que se extiende hasta el cielo. Una tal expresión como esta, de la grandeza de ese amor, pero también alcanza al más sencillo y más pequeño de los de su pueblo aquí en la tierra. Eso demuestra, amado hermano, también que no hay miembro más importante o menos importante en el cuerpo de Cristo. Todos tienen igual importancia ante los ojos y los propósitos de Dios. Así como había un gran profeta, también había una sierva humilde y sencilla dentro del plan de Dios.
Y así pasa en la iglesia. No hay un miembro más importante, un miembro menos importante. Todos son importantes en los propósitos y los planes de Dios. Todos son importantes. A Naamán le indican, o sea, cuando el rey recibe lo que Eliseo le dice, el mensaje, entonces a Naamán le indican, le dice, el profeta de Dios te está diciendo que vaya, él lo va a recibir y lo va a sanar. Me imagino esa escena, amado hermano. Está el rey en una crisis. Está el rey que no sabe qué hacer. Si salgo y ahora qué hago, qué digo, no sano a este hombre, inmediatamente va a haber un conflicto aquí y vamos a caer en guerra y vamos a ser destruidos. También eso evidenciaba no solamente la falta de fe, no solamente evidenciaba la falta de creer en su Dios, sino también que Israel estaba en unas condiciones bastante malas, críticas. No tenía poder militar, estaba siendo totalmente abatido, y eso por consecuencia también de la ausencia y la palabra de Dios en su gobernante y en su rey, en aquellos que se suponía que deberían incluso dirigir al pueblo. Me imagino la escena, hermano. Él está en una crisis, reunido con los consejeros del rey. Está el ministro de defensa, el militar, el de relaciones públicas, con todo su gabinete. Hermanos, cuando llega el mensaje de Eliseo, él sale ante Naamán, que encabezaba aquella comitiva. ¿Cómo cree que podía ser esa compañía? El general Naamán, dice, de las Fuerzas Armadas de Siria, hombre valeroso en extremo. Así es como lo dice la Reina Valera, valeroso en extremo. Y el rey entonces sale como teniendo un respiro. Dice, bueno, ahora sí, el profeta se va, como dicen, se va a comer la bronca. Ahora lo mando para allá y que ahí va a ver qué es lo que pasa. Y así, pues puedo salvar, como dicen, puedo salvar la tanda, puedo decir, bueno, y no fue culpa mía, entonces no tengamos conflicto, no tiene por qué haber guerra, ¿verdad? Todo bien, todo tranquilo. Ya me imagino a ese rey. Naamán, cuando llega donde el profeta, Naamán es herido en su orgullo. Naamán es un hombre de gran valor, su fama lo precede. También no solo tiene fama, sino venía preparado económicamente, está preparado para pagar por su sanidad, está preparado para pagar por que le salven la vida de una muerte inminente. Muchos hoy creen que la salvación se puede obtener a base de esfuerzos humanos. Muchos todavía están dispuestos a negociar con Dios y a condicionar el favor de Dios. Tienen toda la intención de negociar los términos en los que Dios debe actuar. Van con esa idea, negociando con Dios. Es que, vamos a ver, lo más seguro que esto va a suceder, esto va a pasar y todo va a estar bien, entonces Dios me va a ayudar de esta manera, y si yo hago esto, y si yo hago aquello. Entonces negocian con Dios la forma de cómo Dios va a tratar en su vida, de cómo es que Dios tiene un plan para moldear su vida, para moldear su corazón. Es ahí donde tal vez es lo que le estaba sucediendo también a Naamán. Él dice, yo voy a ir, yo llevo todo esto y voy a ser sano y todo lo demás. Él iba a negociar los términos, no entendiendo que eso, lo que él iba a recibir, es un regalo y simplemente no se puede comprar porque no está en venta. La joya, amado hermano, las joyas más preciadas, la fortuna más enorme, la posesión más valiosa o todas las riquezas juntas de este mundo no son simplemente una baratija ante el tesoro más valioso para Dios Padre. El tesoro más valioso para Dios es su Hijo Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dando a entender el gran valor que para Él es su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Naamán se encuentra afuera de la humilde casa del profeta y hay toda una exposición de grandeza.
se le suma incluso en ese momento, mientras él está ahí, la espera. Y después de esperar, estar ahí con su comitiva, el profeta no sale. Al profeta seguro le tocan la puerta, le mandan a avisar. Ahí está Naamán. Usted lo mandó a llamar. Vaya, él está esperando. Ahí llegó con sus carros, caballos. Ahí está el gran general con su armadura. El siervo seguramente le dice a Naamán que salga. Y Naamán no sale. Hay una espera, y para rematar, cuando el profeta no sale, le manda a decir: ve y lávate en el Jordán 7 veces. Eso es todo lo que le dice. Y tu carne se restaurará y quedarás limpio. En el verso 11 entonces vemos cómo Naamán, al escuchar eso, al ver el desprecio, quizás él lo toma de esa manera, él lo toma en esa forma, y no entiende el propósito de Dios, no entiende el plan de Dios. Así como muchos hoy se preguntan: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué es de esta manera? ¿Por qué las cosas se están complicando? Yo pensé que podía ser de otra forma, yo tenía un mejor plan, el plan que yo tengo es mucho mejor. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué he perdido mi trabajo? ¿Por qué estoy perdiendo mi casa? ¿Por qué mi economía esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Porque muchas veces consideramos que nuestros pensamientos son más altos que los pensamientos de nuestro Dios, y que nuestros caminos son más altos que los de Él. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Entonces Él nos va a pasar por procesos, por el bien de nosotros. Nos va a pasar por procesos y tenemos que estar dispuestos a ello. En el verso 11, Naamán se enoja, así como muchos hoy también se enojan con Dios. Por la forma de actuar del profeta, Naamán está molesto. No era lo que él esperaba. Él estaba acostumbrado a ser reconocido. Él estaba acostumbrado a recibir honra por quien él era y por lo que él hacía. Quizás muchos también estén acostumbrados a ello, a recibir pleitesía por lo que ellos consideran que ellos son, la posición que tienen, las cosas que tienen. Muchos quieren ser reconocidos por sus esfuerzos, incluso dentro del servicio al Señor. Ellos quieren que se les reconozca lo que hacen. Ellos quieren ser alabados y quieren llevarse la gloria a ellos y no darle la gloria a Dios. Muchos quieren tener ese reconocimiento. Sus corazones están deseosos de gloria, cuando el único digno, dice la Escritura en Apocalipsis 5:12, dice así, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Así que, amado hermano, recuerde que el único digno es Él y no usted ni yo. Él es el único digno de recibir todo esto, hermano. Y se lo repito: recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Pero muchos en su corazón quieren ser reconocidos. Están siendo engañados con el pecado del orgullo y quizá no se dan cuenta, porque el pecado del orgullo es sumamente difícil a veces de detectar. Hay que venir humillados delante de Dios y pedirle que nos quite todo eso, que nos quite todo ese remanente de orgullo que hay en nosotros y que todo el tiempo quiere aflorar y que todo el tiempo quiere salir. Debemos vivir en una vida humillados delante de Él, reconociendo su grandeza y lo que realmente nosotros somos. Así como Naamán estaba lleno de orgullo y no reconocía, realmente en el fondo no reconocía la gravedad y la situación de su pecado y de la lepra. Y así muchos hoy no pueden, por el orgullo, ver lo que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón. No pueden ver el pecado de la lepra ahí, las condiciones en las que se encuentran. Ahora, cuando Dios te hace saber, e incluso cuál es el plan que Él tiene, y tú no estás de acuerdo con Él, no cabe duda que la conducta de Eliseo estaba dirigida totalmente por Dios. Era esencial que Naamán fuera llevado al extremo. Él tenía que ver su condición decadente, miserable,
Es por eso que Eliseo estaba actuando de esa forma. Pero no era porque Eliseo se estaba también llenando de orgullo, no. Ni se estaba sintiendo la gran cosa. Él estaba siendo dirigido por Dios. Porque era necesario que Naamán entendiera cuál era su condición, que pudiera verse su miseria. Así como muchos hoy también necesitamos ver nuestra miseria, ver lo que tenemos nosotros y poder venir al Señor. Que por más aparente valor que tenía Naamán, por más aparente cosas que tenía, estaba enfermo, era un hombre leproso. Eso es lo que realmente era. Estaba condenado, sin ninguna esperanza. Tenía que entender que su pecado era la razón de su desgracia. Él pensó, ¿cómo iba a ser su sanidad? Él dijo, ahora vendrá a mí, hablando del profeta, con algún ritual mágico, un hechizo ahí para contrarrestar esta maldición. Invocará el nombre de su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Eso es lo que él imaginaba, eso es lo que él pensaba. Todo un acto, todo un escenario que le rindiera incluso a él, ¿verdad?, alabanza y gloria. Eso es lo que él estaba imaginando. Él no estaba entendiendo cuál era el plan de Dios, cuál era el proceso de Dios para limpiarlo y para llevarlo a una restauración, a una regeneración. Muchas veces nosotros de la misma manera no entendemos cuál es el plan, cuál es el proceso y nos hacemos ideas equivocadas. Él incluso lo que hizo fue hablar de los ríos de Siria. Él dijo, Abana y Farfar, con desprecio comparó esos ríos con las turbias aguas del Jordán, despreciando el Jordán, porque el Jordán era un río de aguas turbias. No era un río tal vez como el que usted y yo desearíamos como para ir a pasar un fin de semanita, era un río de aguas turbias, es lo que nos dice. El Jordán no era atractivo como los ríos de Damasco, que transformaban, dice el desierto, los alrededores de Damasco, en un paraíso de belleza y riquezas. En este punto, Naamán estaba cegado por el orgullo que no lo dejaba ver. Las condiciones, incluso de Dios, eran sencillas, pero el orgullo no lo dejaba. Las condiciones muchas veces de Dios, amado hermano, son sencillas, pero el razonamiento de Naamán no lo dejaba. Era simple, era nada más: ve y lávate, sumérgete 7 veces. Instrucciones simples, instrucciones sin complicaciones, pero eso revelaba lo que había en su corazón. Y eso sucede muchas veces con nosotros. Vemos la palabra de Dios, hay instrucciones simples, son instrucciones sencillas, pero vamos en contra de ella. Ponemos nuestros argumentos, nuestras ideas, nuestros planes son mejores. Cuando la instrucción es fácil, es sencilla. Jesucristo dijo claramente que lleváramos su yugo, que su carga es ligera. El razonamiento de Naamán estaba tan influenciado por el pecado que estaba a punto, amado hermano, así, de privarse a sí mismo de recibir básicamente vida entre los muertos. Él estaba muerto, básicamente, con esa enfermedad. Estaba muerto y estuvo así, de perderse de eso. Un hombre con gran valor, pero leproso. La sanación de Naamán, de alguna manera podemos ver que él estaba lleno de orgullo, enojado con el profeta y el Dios del profeta, porque las cosas no habían sido como él quería, como él esperaba, como él imaginaba. Entonces estaba enojado. Sin embargo, él recibe la humilde recomendación de los siervos de Naamán. Eso evidenciaba que también Naamán era un hombre
que trataba bien a sus siervos, porque vemos que él mantenía una buena relación con ellos, porque la expresión que ellos le dan, donde ellos le dicen en el verso 13 de este capítulo, leo para ustedes, donde dice: pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío. Para que ellos hicieran eso es porque, a pesar de todo, este gran hombre de gran valor, ¿verdad?, un guerrero valiente, él tenía una buena relación con sus allegados. Entonces eso les dio la confianza, y así podemos ver también cómo Dios actúa a través de ellos para convencer a Naamán, para hacerle entender. Ya Naamán se había ido y estaba molesto, estaba fúrico con el profeta, porque las cosas no habían sido como él quería. Ellos le dicen: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, no la hubiera hecho. ¿Cuánto más cuando le dice a usted: vaya, lávese, vaya, métase 7 veces ahí al Jordán, deje de estar pensando en las glorias de los ríos sirios, vaya, humildemente, acate el consejo del profeta? Ellos le están diciendo: si el profeta le hubiera dicho: bueno, vaya y tome 1000 becerros y montones de ovejas y animales y sacrificios y todo, Naamán seguramente hubiera ido corriendo a hacer aquello, más difícil, más complicado. La instrucción era sencilla, y Dios utiliza a sus siervos para convencerlo, para hacerlo entrar en razón, para que volviera en razón de lo que estaba a punto de hacer. Él estaba a punto de perder aquello. Naamán recapacita por la intervención de sus siervos, Dios actuando a través de ellos. Ellos que estaban, se suponía, en una condición más baja, más humilde, y Dios actuando de esa manera para hacerle ver a aquel hombre lleno de orgullo cuáles eran las condiciones que Dios ponía, y no las condiciones que usted y yo muchas veces queremos poner. Dios usa a estos hombres, a quienes Dios usó para hacer que Naamán procediera en obediencia a lo indicado por el profeta. Aquel hombre comienza a darse cuenta de su condición, que todo, en realidad, todo cuanto tenía, todos sus logros, sus éxitos, tenían un valor pasajero, un valor temporal, y que en realidad no tenía nada, y que su orgullo era el único obstáculo que lo separaba de obtener la sanidad de su alma y de su cuerpo. Ahora él se encuentra en el verso 14, después de que los siervos le dicen. Entonces él bajó, Naamán bajó a sumergirse en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Él estaba ahí, ya no había palacio del rey, ya no estaba el profeta, ahora estaba él solo y los que lo acompañaban, sus siervos, los cuales eran íntimos de él. Lo podemos ver en el texto. Ahora ya no hay a quien impresionar. Estaba con Dios, él y Dios. Ya no hay a quien impresionar, amado hermano. Ahora él viene y en obediencia, viendo su condición, viendo que realmente, aunque parecía ser un hombre de gran valor, era un leproso, un hombre condenado a muerte. Se quita su armadura de general, se despoja de lo que le daba a él identidad, de lo que le daba seguridad, queda expuesto de lo que le daba valor, quedando con ropas ligeras, y ahí posiblemente se veía expuesta su lepra.
porque podemos entender que no todos sabían que era un leproso. Cuando él se ponía su armadura y se ponía sus trajes que le daban la identidad de ser aquel gran hombre, él cubría su lepra, cubría su pecado. Pero ahí él queda expuesto. Ahora está solo él y Dios. El río Jordán, aquel río poco atractivo, aquel río sucio, y tenía que ser obediente. Se sumerge la primera vez. Chale, no pasa nada. Tenía que ser obediente 7 veces. La segunda, vuelve a salir. Me veo igual. No pasa nada. La tercera, sale. Parece que algo sucede. Parece que algo está cambiando. Continúa. La cuarta, la quinta, la sexta vez. Y en la séptima sale y es sanado. Su carne dice que es como la de un bebé. Sucede el milagro de la sanidad, pero mayormente el milagro de la sanidad de su alma, la salvación. Ahora no solamente había recibido esa sanidad corporal, sino también la salvación de su alma. Dios trató con este hombre y lo llevó a las aguas sucias del Jordán. El Jordán representa, amado hermano, representa la cruz, representa el Calvario, representa a Cristo. Es ahí donde usted y yo podemos ser lavados de nuestra maldad, de nuestro pecado. Isaías 53:2 nos dice que no tiene un aspecto hermoso, hablando del Señor, que no tiene majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. El Calvario no fue un lugar atractivo, amado hermano. Estaba lleno de violencia, dolor, sufrimiento y muerte. Pero es el único lugar donde podemos encontrar la sanidad, la salvación para el pecado que nos consume, para la lepra, la sanidad del pecado, amado hermano. Hay que venir dejando nuestro orgullo. Hay que venir al Calvario, hay que venir a la cruz en arrepentimiento, en fe, en obediencia, para encontrar la sanidad de nuestra alma, de nuestro espíritu, que la lepra sea quitada. En el Calvario, amado hermano, hay suficiente gracia de Dios. Hay suficiente gracia, es inagotable y está dispuesta para todo corazón sencillo y humilde. Ese es el tipo de corazón que Dios no desprecia. Muchas veces somos engañados, quizás no nos damos cuenta y somos orgullosos. El orgullo no nos deja amar a nuestro hermano, no nos deja tener buenas relaciones con nuestros hermanos, no nos permite perdonar la ofensa, una palabra maldicha de nuestro hermano, quizás sin intención, o aunque haya sido con intención. Estamos llamados a perdonar, pero el orgullo con lo que lidiamos, no entendiendo que ese orgullo es como tener lepra, es como tener toda esa infección de la cual les hablaba antes, horrorosa, repulsiva,
repulsiva para Dios. Solamente en Cristo, amado hermano, solamente en Cristo, en el Calvario, en esa cruz, en su sangre, podemos tener salvación para nuestra alma y ser limpios de nuestros pecados. Vamos a orar.